del año pasado. Esto el Banco Mundial nos lo termina de confirmar en sus pronósticos cada trimestre que hacen. Nos dicen, señores, efectivamente lo que ustedes estaban viendo desde junio, julio, es cierto. El mundo está creciendo menos. El año pasado el mundo creció 3% y este año este organismo multilateral se imagina un crecimiento por un lado del 2%. Y en el 2024 un poquito más alto, pero todavía menor que el que sería en el 2022. Y eso en parte, ¿por qué? Porque Estados Unidos, que crecía el doble, este año va a crecer 1%, el año pasado creció 2%, y el siguiente va a crecer menos del 1%. Porque Europa, que crecía más del 3%, 3,5%, este año va a crecer prácticamente nada, 0,4%, porque China tiene un crecimiento todavía muy tenue. Ustedes recordarán los chinos en algún momento creciendo esas tasas del 10, 12, 14%. A mí me gusta dar mucho esta cifra, incluso en las clases, y es básicamente cuando China crecía 12, 13%, 15% hace unos años, a principios de los 2000, todos los años que China generaba un crecimiento como eso, estaba creando un país del tamaño de Australia, el tamaño de la economía del tamaño de Australia se estaba creando todos los años, porque los chinos, una economía de más de 1.300 millones de personas creciendo al 15, era una locura. Pues bueno, los chinos se han venido moderando y hoy por hoy están creciendo unas tasas cercanas al 4 o 3%, que es un crecimiento, digamos, tenue. Entonces, un crecimiento de los desarrollados más tenue, más débil, y también en América Latina, ustedes lo ven en la parte de abajo del gráfico del lado derecho. Colombia, que el año pasado creció por encima del 7%, este año va a tener un crecimiento mucho más acotado. Mucho es pasar del 7 al 1, que es un crecimiento bastante más tenue. Y así América Latina va a tener también un crecimiento mucho más acotado. De tal manera que la primera regla de juego con la cual uno debería convivir este año, en términos de economía, y el análisis que uno debería hacer en el entorno internacional es básicamente una desaceleración, un enfriamiento de la actividad económica. Cuando uno mira esto en los datos de los Estados Unidos, ustedes lo ven del lado izquierdo, básicamente la gráfica es muy diciente. Hoy por hoy, datos del mes a mes, que uno mira qué está pasando con el empleo, qué está pasando con la confianza, qué está pasando con el sector constructor, qué está pasando en general con todo, con la vivienda, pues uno encuentra que hoy por hoy en los Estados Unidos estamos atravesando por una situación que no se veía por allá del 2021, 2020, en cuanto a indicadores adelantados de actividad económica. Y eso nos muestra claramente pues que ese escenario que yo les describía aquí en términos anuales, en términos mensuales, se está observando también una economía como la gringa. Y esto efectivamente nos va a terminar de materializar ese escenario de enfriamiento económico. Entonces, primera gran regla de juego, moderación económica a nivel internacional. Eso tiene unas consecuencias positivas y negativas. Tal vez de las negativas, yo creo que no nos cabe ninguna duda de cuáles pueden ser. Usted crece menos, usted consume menos, usted crece menos, demanda menos inversión, tiene un proceso de inversión mucho más acotado. Si crece menos, también tiene un mercado laboral más débil, es decir, más desempleo, más informalidad, indicadores de este mercado un poco más flojos. Esas son las noticias malas de un proceso de desaceleración económica. Pero hay una noticia muy buena que viene en la medida que la gente empieza a observar un proceso de enfriamiento de la economía. Y es que si a mí como economía me empieza a ir peor, por así decirlo, si la gente deja de ir a gastar, si la gente deja de ir a demandar, si la gente deja de ir a cines, a restaurantes, a teatros, a conciertos, pues el señor del cine, del teatro y del restaurante deja de subir los precios como los venía subiendo los últimos 12 o 18 meses. Conclusión o traducción de esto que les estoy diciendo. Si usted tiene un proceso de desaceleración económica, también tiene un proceso de desaceleración de la inflación. Entonces, básicamente la historia que nosotros hemos vivido hasta aquí, independientemente del país que ustedes quieran ponerle el nombre, si hablamos de México, si hablamos de Estados Unidos, de Brasil, de Perú, de Chile, de Colombia, lo que hemos vivido en los últimos 18, 24 meses es un proceso en el que la inflación ha estallado. De niveles de inflación del 2, 3, 4%, hemos llegado a inflaciones del 13, 12%, Estados Unidos inflaciones del 10, 9%, que no se veían en los últimos 40 años, Europa también inflaciones del 10, que no se veían desde 1970. Y eso básicamente como consecuencia de un proceso en el que la economía creció muy rápidamente también. Sin embargo, si la historia que yo les estoy contando y esa primera regla de juego se materializa, que es básicamente que las economías van a crecer menos, uno lo que debería esperar es que esa subida que vimos de la inflación se convierta ahora en un proceso de bajada y veamos unas gráficas como las que ustedes están viendo allí, en donde alcanzamos un máximo en el 2022 en inflación y deberíamos de aquí en adelante ver un proceso de desinflación, un proceso de moderación de los precios al consumidor. Esta es la segunda regla de juego con la cual uno debería trabajar. Todos esos precios que subieron brutalmente en los últimos 12, 24 meses deberían estabilizarse y dejar de subir a las mismas velocidades que lo vivimos hace algunos meses. Ojo que aquí nosotros no estamos diciendo
que el precio del acero, que el precio de la comida, que el precio de la vivienda vaya a caer. Lo que estamos diciendo es que va a dejar de subir tan rápidamente como subió en los últimos meses. Fíjense ustedes que si uno dice la inflación, ustedes ven en la gráfica del lado derecho, proyección de inflación para el 2023 en Colombia según los analistas de mercado encuestados por Latin Consensus, 9%. No es el 13 del 2022, es 9% en el 2023. ¿Eso quiere decir que el acero va a caer o que la comida va a caer? No. Eso quiere decir que los precios ya no van a subir al 13, sino van a subir al 9. ¿Van a seguir subiendo? Sí, probablemente, pero una tasa un poco más acotada. Y esa tal vez es la buena noticia del proceso de desaceleración económica. Primera desaceleración, primera regla de desaceleración económica, segunda regla de juego, moderación de la inflación. Y sobre ese escenario uno podría estar construyendo el marco, la cancha de juego para la economía internacional. Desaceleración, caída de la inflación. Tiene una tercera repercusión sobre lo que podría ser otra gran variable a nivel internacional y son las tasas de interés. Y aquí ya nos empezamos a meter un poco con una variable que probablemente para ustedes es clave, es crucial, ya cuando lo veamos desde el punto de vista de Colombia. Y es básicamente que la regla de juego o lo que uno espera que suceda bajo un escenario en el cual la economía crece menos, la economía se desacelera y la inflación empieza a ceder, el escenario que uno debería imaginarse que debería terminar sucediendo, pues es un escenario en el cual las tasas de interés se estabilizan y empiezan también a caer. Entonces, básicamente lo que hemos vivido en los últimos 12, 18, más de 18, 24 meses en muchos países del mundo es que las tasas de interés, ustedes lo ven del lado derecho, en Colombia cerraron el 2020 al 1,75, cerraron el 2021 al 3%, cerraron el 2022 al 12%. Subimos las tasas en más de 1000 puntos básicos. En Brasil pasamos del 2 al 9 y del 9 al 14 en un horizonte de 3 años. Y así pónganle ustedes el nombre que quieran cualquiera de los países que ustedes ven allí, todos hemos venido subiendo las tasas de interés con mucha fuerza. Lo que yo espero cuando dicto esta clase de política monetaria a los chicos, a los estudiantes, que se lleven el mensaje, y ustedes yo creo que lo tienen bastante claro, es, si usted tiene una economía que está sobrecalentada, que está creciendo mucho, que usted crece al 10, al 8, al 7%, y usted es un banquero central, usted trabaja en el Banco de la República, si usted ve que la economía está andando muy rápido y está generando presiones inflacionarias, todos queremos gastar, todos queremos consumir, usted lo que tiene que hacer es subir las tasas de interés con mucha fuerza o con mucha determinación para lograr que la economía se desacelere y que eventualmente esa moderación de la inflación, de la economía, perdón, le permita también una moderación de la inflación. Y pareciese que efectivamente, pues eso se está logrando. Todos los bancos centrales del mundo han venido subiendo las tasas de interés, como ustedes lo ven del lado derecho, con el objetivo de desacelerar las economías y esa desaceleración de la economía permitir que también caigan un poco las tasas de inflación. Y eso efectivamente es lo que nosotros estamos viendo, se está dando en estos momentos. De tal manera que la tercera regla de juego que nosotros estamos manejando aquí es un escenario en el cual las tasas de interés a nivel global deberían ya estabilizarse y eventualmente, pensando en algunos meses, empezar a caer y dar paso a una senda o a un horizonte o a un ciclo en el cual las tasas de interés empiezan por un tobogán a caer tan rápido como subieron en los últimos 24 meses. Entonces, tres grandes reglas de juego a nivel global. Número uno, moderación de la economía. Número dos, desaceleración de la inflación. Número tres, cambio en el ciclo de tasas de interés. Después de subida se viene un proceso de estabilidad y un recorte en las tasas a nivel global. Sobre ese escenario construimos nosotros nuestro escenario doméstico. Con esas tres grandes líneas o tres grandes reglas de juego construimos nosotros lo que debería suceder para Colombia. Y aquí permítanme arrancar también hablando de economía. Cuando uno mira lo que ha sucedido en Colombia en los últimos años, pues encuentra básicamente que Colombia se ha comportado algo extraño versus lo que se comportaron los otros países de América Latina y países pares. Ustedes ven la gráfica del lado izquierdo y yo quiero que aquí se imaginen ustedes, esto es un ejercicio más o menos como si ustedes cogieran un caucho. Yo creo que Rafa me ha escuchado también este símil, pero creo que es bastante diciente. Ustedes cogen ese caucho por allá en el 2020, eso es el crecimiento de la economía o decrecimiento de la economía, dependiendo del año que ustedes miren. Cogen ese caucho y lo estiran mucho en el 2020. Colombia se contrae 7%, medio de la pandemia. Entonces uno dice, pues por supuesto, no podemos salir de las casas, estamos encerrados, un proceso bastante complicado, la economía colapsa, 7% de contracción. Ustedes estiraron mucho ese caucho a la baja, después lo soltaron, lo que hace ese caucho, por supuesto, es subir con mucha fuerza y va y busca ese 11% que registramos en el 2021.
un crecimiento muy, muy robusto, el más alto de América Latina en ese momento. Después de que ustedes soltaron ese caucho, subió, lo que uno esperaría es que ese caucho vuelva a los niveles normales. ¿Qué son los niveles normales? Pues básicamente lo que ustedes ven que ha sido el histórico de Colombia. Crecimientos por los lados del 3,5, 4%. Pero Colombia, como les anticipaba, fue muy extraño en el 22. En el 2022 Colombia no creció ni 3, ni 3,5, ni 4%, sino que creció 7,3%. De nuevo el crecimiento más alto de América Latina. Entonces ese caucho pareciese que se hubiese dañado en ese 2022. Quedamos con un crecimiento muy alto, quedamos con presiones inflacionarias adicionales, la gente seguía gastando, seguía consumiendo, seguía viajando y eso seguía generando presiones a los precios. Y eventualmente, pues lo que vimos fue unos crecimientos de 2 dígitos en varios sectores. De hecho, ustedes ven que ya en el 2022, a finales, en la tabla del lado derecho, teníamos crecimientos del sector artístico, entretenimiento, recreación, todo este tema de conciertos, cines, teatros, bueno, todo este tipo de cosas de entretenimiento y recreación, creciendo por los lados del 40% en un trimestre, que es una locura, un crecimiento por esos lados, todas las boletas agotadas, todos los cines agotados. Entonces, realmente un proceso todavía muy fuerte de dinamismo económico. Sin embargo, ya cuando uno ve el del 2023, uno dice, bueno, esa fiesta no debería durar mucho más. Y después de la fiesta, pues ya viene la resaca. ¿Eso qué quiere decir? Que ya usted no puede crecer al 7 ni al 11, sino que va a crecer a una tasa muchísimo más moderada. Eso es crecer, nosotros nos imaginamos, por los lados del 1,5%. Entonces, este año Colombia se va a acoplar a un escenario de menor crecimiento global y también unas dinámicas locales mucho más acotadas, mucho más tenues. Ya sectores como el de entretenimiento, que crecía al 40, sigue creciendo mucho, pero no es el 40, es el 20. ¿Sí? Ya agricultura, que venía creciendo el año pasado a unas tasas todavía altas, el último trimestre ya mostró un crecimiento negativo, arranca este primer trimestre del 2023 también con un crecimiento muy neutral, casi que un 0%. Fíjense lo que sucede con construcción, con lo que sucede con industria, con comercio. Todos unos sectores muy jalonadores de la actividad económica, ya cada vez con unas señales más de moderación económica. De hecho, si ustedes miran en el mes a mes, ustedes ven aquí la gráfica al lado izquierdo, tal vez si yo pusiese el pointer, puede funcionar aquí, puntero láser. Ustedes ven aquí en el mes a mes, Colombia hace 2 años, por estas épocas, abril-mayo del 2021, crecíamos 26. Abril-mayo del 2022, crecíamos 12. Hoy por hoy, abril-mayo del 2023, no crecemos, estamos registrando contracción del 1%. Y uno le pregunta a los comerciantes, o le pregunta a los industriales, o le pregunta a los consumidores, que es incluso más diciente. La gráfica que ustedes ven acá abajo, señor consumidor, ¿usted cómo se siente hoy versus cómo se sentía hace un año? Y el consumidor le dice, yo me siento peor. Ok, esa es su condición actual. ¿Cómo cree, segunda pregunta, que va a estar en un año versus cómo está hoy? Y le responde, pues yo creo que en un año voy a estar peor que como estoy en este momento. Traducción, hoy estoy peor que ayer, pero hoy estoy mejor que mañana. Entonces el consumidor, que es básicamente 2/3 partes de toda la economía, el PIB total, le está, yo estoy señalando, que está pasando por un momento no tan bueno, y que eventualmente esta senda que ustedes ven de acá del lado izquierdo va a seguirse confirmando en los próximos meses. Entonces vemos aquí, primera regla de juego cuando uno habla de Colombia, Colombia se está acoplando al escenario global de moderación económica, así como el mundo se está moderando, ya lo mostramos al principio, Colombia también está entrando en esa fase de desaceleración y eventualmente nos va a llevar a un crecimiento que puede ser casi que una quinta parte del crecimiento que tuvimos el año pasado. Ojo que también, y ustedes esto lo entienden bien, ustedes son empresarios, crecer sobre bases de comparación alta, pues también era difícil o resultaría difícil. Si usted creció el 2022 11 y después usted creció en el 2022 7, ya crecer sobre esas bases tan elevadas es como cuando ustedes ponen metas a sus comerciales, pues resulta un poco más difícil, ¿no? Entonces, aquí un crecimiento por el lado del 1,5% hace más sentido después de 2 años de crecimiento muy, muy robustos. Esa es tal vez la primera regla de juego cuando uno habla de Colombia. La segunda regla de juego tiene que ver con la inflación y básicamente aquí lo que nosotros estamos diciendo es muy parecido a lo que contábamos en el escenario internacional. En la medida que la economía se está desacelerando, que la gente deja de ir a consumir, que la gente deja de demandar, pues los precios también empiezan a moderarse. Y es así que encontramos una inflación que alcanzó un máximo del 13,3% en algún momento, ustedes lo ven por aquí, marzo de este año, y hoy por hoy esa inflación se ha devuelto 100 básicos en 2 meses. Entonces pasamos del 13,3 al 12,3 en 2 meses. Y lo que nosotros nos imaginamos es que la inflación va a seguir cayendo con mucha fuerza los próximos meses y vamos a cerrar este año por los lados del 7,7%. Es decir,
una evolución de la inflación muy importante, otros 500 básicos nos quedan de caídas de la inflación, creemos nosotros, consolidando una tendencia bastante bajista y siendo nosotros en Alianza los más bajistas del mercado. Somos los analistas que más abajo vemos la inflación. Número uno, porque ya se está mostrando, como les contaba, una presión menor desde el punto de vista de la demanda. La gente deja de consumir. Número dos, porque el dólar, y ya lo vamos a ver más adelante, también nos está dando la mano. Hoy por hoy el dólar, si ustedes separan junio del 23 versus junio del 22, la devaluación es muy pequeña. Eso que uno veía cuando se paraba por allá en septiembre, octubre del año pasado, y uno decía, hoy cómo estoy, 5.100. ¿Cómo estaba hace un año? 3.700. Usted tenía una devaluación del 20-30%. Hoy por hoy no tiene devaluación del 20 ni el 30. De hecho, casi que ni devaluación tiene. Puede tener un proceso del 1 o 2% y eso también le ayuda a que la inflación se empiece a moderar. Entonces nos imaginamos una inflación cayendo con mucha fuerza, dividiéndose a la mitad, básicamente, de aquí al cierre del año, versus el máximo que alcanzamos por allá en marzo, abril, y somos de los más bajistas en términos de los precios al consumidor. Algunos clientes nos preguntan, David, sí, eso está muy bien, pero hay unos riesgos, hay unos sesgos y hacia dónde podría pintar la cosa si usted le quiere meter un poquito más de color. Pues le diríamos aquí que claramente hay unas preocupaciones sobre la mesa. Uno, lo que está sucediendo con los precios de la gasolina, que ustedes han visto todos los meses el gobierno les está subiendo, eventualmente va a pensar en subir también los precios del diésel y eso podría tener un impacto alcista para la inflación. Y dos, lo que está sucediendo con el fenómeno del niño, que básicamente es sequía, usted ya no puede utilizar las hidroeléctricas, prende ahora las termoeléctricas son más costosas, el costo de la energía se le dispara y eso tiene un impacto sobre toda la cadena de los precios a nivel nacional. Entonces nosotros decimos, sí, esos son factores que reconocemos, puede que ese 7.7 nos quedemos muy abajo eventualmente, siendo los más bajistas del mercado, pero también hemos dicho, ojo que este fenómeno del niño, cuando hemos estudiado por allá desde el 2007, los últimos 20 años, 15 años, que ha venido sucediendo, pues nosotros lo que hemos notado es el fenómeno del niño sí es importante y sí le pega a los precios, pero cuando viene acompañado de una devaluación de la moneda. Entonces ustedes ven la gráfica del lado derecho, que yo creo que es bastante diciente, y uno dice 2015, 2016, ¿hubo fenómeno del niño? Sí. ¿Hubo incremento en los precios de los alimentos? Sí. Entonces uno dice, lo uno tiene que ver con lo otro. Nosotros decimos, pues tal vez sí, pero acuérdese también que hubo un fenómeno en el cual la devaluación, que es la línea roja, fue muy alta. Entonces, los alimentos reaccionaron, sí, puede haber sido por el niño, tal vez, pero creemos nosotros que fue más por un tema de alimentos, por un tema de tasa de cambio, perdón, que estuvo bastante elevada por esa época. Y uno se devuelve por allá al 2008, 2009, y ustedes lo que ven es que hubo fenómeno del niño, que son las líneas, las barritas grises, pero lo que usted vivió en ese momento es que los alimentos cayeron, es decir, la inflación cayó, porque vino acompañado también de un proceso de devaluación muy contenido o revaluación de la moneda, por así decirlo. Entonces tuvimos, o la conclusión de esto es básicamente que el fenómeno del niño puede ser un factor sí a considerar, pero claramente el dólar es mucho más importante, creemos nosotros, a la hora de determinar los precios al consumidor. Y finalmente termino con esta parte de tasas de interés en donde, ¿verdad? No, una pregunta cuando hablas, digamos, que ustedes son los más bajos del mercado, más o menos el rango de protección de inflación para este año, con los diferentes analistas está entre el 7,7 y qué techo proyectan los Perfecto, años. esa es una muy buena pregunta. De hecho, nosotros hoy hablábamos en nuestro comité al respecto, porque la última encuesta que realizó Citibank a todos nuestros colegas, estamos hablando de una inflación por los lados del 9%, 9,1% en el consenso de los analistas. Y como te decía, nosotros tenemos 7,7. Entonces sí que estamos bien bajistas, nosotros 130 puntos básicos más abajo de lo que tiene el consenso del mercado. Eso por un lado. Y lo otro, pues decirte que el mercado hace 2 meses veía inflaciones al 10 o al 10,5%. Lo que ha hecho el mercado es venir corrigiendo mes tras mes, en la medida que van saliendo estos datos bajistas, pues el mercado también ha dicho listo. Entonces yo creo que la inflación va a terminar un poco más abajo, copiándose un poquito de la expectativa que tenemos en Alianza desde hace varios meses. Sí, Perdón, esta es el costos al consumidor, ¿cierto? sí señor, Eh, precios al, y, al, al, y- al consumidor, sí, inflación. y cuánto creen que sería el precio al productor en el caso de la vivienda? Esa es una gran pregunta. Déjenme ver si yo la tengo aquí porque se las puedo mostrar porque es una gran pregunta. A ver, permítame ver si la tengo oculta. Aquí está. Es que a veces la mostramos sin no mostrar diapositiva. Y se las voy a mostrar porque yo creo que para ustedes es importante.
Ustedes ven aquí IPC, los precios al consumidor, la inflación, IPP, precios al productor. Y básicamente la historia en Colombia es que nosotros decíamos, y nosotros tuvimos esta discusión en repetidos foros, Colombia no va a devolver sus precios al consumidor hasta que el productor no empiece a afrontar costos más baratos. Si ustedes como productores dicen, es que a mí me está costando muchísimo producir, pues yo no tengo ningún incentivo para bajarle los precios al consumidor final. Y así decíamos, fíjese lo que sucedió en los Estados Unidos. Aquí voy a poner el pointer de nuevo. Fíjese lo que sucedió en Estados Unidos. Cuando quiebra la línea gris, precios al productor, quiebra la línea azul. Entonces uno dice, productor tiene menor presión, el consumidor también. Fíjense lo que sucedió en Brasil. Quiebra la línea del productor y allí ya uno empieza a ver que el consumidor empieza a aflojar, con unos niveles del productor en Brasil que alcanzaron a estar por los lados del 40%. Y en Europa, una historia similar, donde están empezando a quebrar los precios al productor, pero la inflación todavía se mantiene alta. Cuando uno traducía esa discusión a Colombia, pues nosotros decíamos, por allá en octubre, noviembre del año pasado, cuando el productor afrontaba costos del 35-40%, no hacía ningún sentido que el consumidor empezara a ver precios más acotados. Y por eso decíamos, la inflación va a seguir subiendo. Pero hoy por hoy, esa historia ya es diferente. Los precios al productor que estuvieron al 35% en términos de variación interanual, hoy por hoy están negativos. Pasaron del 35 arriba, 35 positivo, al menos 2%, menos 1,40%. Entonces, la pregunta aquí que yo creo que es muy interesante, nosotros creemos que ya el productor está afrontando menores costos por dólar, menores costos en términos de fletes, que cuando ustedes recordarán este tema de la pandemia, trastocó todo lo que sucedía con la logística internacional, menores precios, o es que la palabra correcta no es menores precios, sino es más bien desaceleración en la subida de los precios, porque usted veía que la gasolina a nivel internacional hace 7 meses estaba a $130 el barril, el precio del petróleo, hoy por hoy está a 70, $80 por barril, entonces usted ve menor presión desde ese punto de vista. Todo eso le genera que el productor diga, pues yo ya no afronto costos tan altos, eventualmente le traslado al consumidor unos costos un poco más acotados. Eso en la visión general. Cuando uno habla del tema construcción puntualmente, pues sí encontramos nosotros que el tema de las materias primas, el tema del hierro, el tema de cemento, todo eso tuvo unos incrementos bien importantes, pero lo que hemos notado en los últimos meses es que dejó de subir con tanta fuerza como había subido los últimos 12, 18 meses. Entonces, aquí nosotros creemos que existe un espacio, no necesariamente para bajar, aunque creeríamos que eventualmente eso puede suceder, sino para dejar de subir los precios al consumidor final. Y esa es como básicamente la historia que nos imaginamos. Para que ustedes ven aquí del lado de Estados Unidos, qué va a suceder en Colombia. Una vez quiebra esa línea gris, también creemos que la línea azul puede volverse con mucha fuerza. ¿Sí? Gracias. Entonces, con eso permítanme, yo termino la parte económica hablando de las tasas de interés. Y es básicamente que si uno cree que la inflación se va a volver con mucha fuerza, pues uno pensaría también que las tasas de interés van a caer con mucha fuerza. Si usted es un banquero central o trabaja en el Banco de la República y su equipo técnico le dice, señores, que usted no va a crecer al 7 sino al 1, y su inflación no va a ser al 13 sino va a ser al 7 o al 8 como dice Alianza, este año y en un año va a estar por el lado del 4%, pues básicamente usted lo que debería hacer es pensar en un cambio en la política y pensar en un recorte de tasas de interés que nosotros nos imaginamos puede darse este mismo año, llegando al 11%. Es decir, del 13,25 de hoy, nosotros creemos que en el mes de septiembre, que en el mes de octubre, que en el mes de diciembre, uno va a ver recortes de tasas de interés que nos van a llevar al 11%. Y en el 2024, ustedes lo ven allí, creemos que las caídas van a ser incluso más fuertes. Nos imaginamos unas tasas de interés cayendo casi que a la mitad de lo que las estamos viendo actualmente. Y eso sí también creemos va a ser muy positivo para el sector de ustedes, en donde la subida de los costos, que ya les contaba, se están empezando a moderar, y en donde las tasas de interés que subieron con mucha fuerza 7.25. también afectaron los cierres financieros, creemos nosotros está cambiando esa tendencia y ya pasamos de los dolorosos o lo peor de los dolorosos, no sé si a los gloriosos, pero a un escenario un poco Clara, menos, tienen el micrófono abierto. Ay, qué a pena. un, a un escenario un poco menos negativo como el que tuvimos los últimos meses. Entonces, tercera regla de juego cuando uno habla de Colombia, unas tasas de interés que empiezan a quebrar hacia abajo, creemos nosotros en un periodo de estabilidad que nos va a acompañar hasta el mes de agosto, septiembre, y a partir de allí ya recortes en las tasas de interés de manera contundente.
Tres reglas de juego para Colombia: economía creciendo mucho menos, una inflación que se va a desplomar, nos la imaginamos nosotros, y unas tasas de interés que pasarán de niveles del 13-25 a niveles al 11 al cierre de este año, a niveles que pueden ser la mitad en el 2024. Con eso pues terminamos los grandes temas macro. Permítanme aquí acabar, tardándome 5 minutos, les voy a robar 5 minutos más para hablarles del dólar, en donde pues como les decía, nosotros hemos tenido una visión bajista desde hace varios meses y creemos que todavía incluso existe más espacio para recortes o para caídas en la tasa de cambio. Arrancar diciendo lo siguiente, y es lo que ustedes ven del lado izquierdo, es la prima de riesgo que tiene Colombia y que tiene Brasil. Básicamente, si un inversionista le quiere traer o meter dólares al país, dice: yo le meto esos dólares, pero le cobro un porcentaje. ¿Qué tan riesgoso es usted? En la medida que estas líneas estén más arriba, nos perciben más riesgosos. Nosotros normalmente éramos menos riesgosos que Brasil. Línea roja normalmente estaba por debajo de la línea amarilla, hasta que por allá en el 2021 explota todo este tema de la crisis social, los paros, las protestas. Colombia retira la reforma tributaria, se cae el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y Colombia pierde el grado de inversión. De tal manera que la línea roja empieza a parecerse más a la línea amarilla. Colombia se vuelve igual de riesgoso a Brasil. Sigue pasando el tiempo, gana el presidente Petro, Colombia gira hacia la izquierda y empezamos a subir un poquito más. Hasta que un buen día el presidente saca el celular, prende su aplicación de Twitter y lanza un trino hablando de control de capitales, y a partir de ese momento Colombia, que era menos riesgosa que Brasil, que hasta ese momento ya era igual de riesgosa a Brasil, a partir de ese 21 de octubre Colombia se vuelve más riesgosa que Brasil. Cuando usted como inversionista le dicen que eventualmente pueden aplicar control de capitales, pues ya las cosas cambian considerablemente. Y es allí donde Colombia, ustedes ven, desde octubre, noviembre del año pasado, estamos con una prima de riesgo más alta que nuestros pares de la región, incluso más alta que Brasil, que tiene calificación soberana peor que la nuestra, niveles de déficit y deuda peores que los nuestros. Todo esto para decir que lo político va influenciado, por supuesto que sí. Esa es una variable que uno no puede desconocer y que claramente ha marcado la parada en los últimos meses. Sin embargo, también nosotros lo que estamos diciendo es: una cosa es este mensaje político y otra cosa es el mensaje macro y los fundamentales que usted está empezando a observar. Y aquí lo que nosotros hemos dicho desde hace varios meses es: ok, lo político genera espuma, genera ruido y le mete unos niveles de dólar. Cuando hablaron de control de capitales estuvimos a 5.120, que claramente no son consecuentes con la macroeconomía de Colombia. Y la macroeconomía básicamente, ¿qué le dice? Pues que el gobierno, a pesar de que ha salido a decir algunas cosas que no son tan positivas para el mercado, también se ha comprometido con un mensaje fiscal muy bueno, y es lo que ustedes ven del lado derecho. Básicamente Colombia este año va a reducir su déficit fiscal a la mitad de lo que lo tenía por allá en el 2020, y eso está convenciendo a los inversionistas de que Colombia sigue siendo un lugar atractivo para estar invertido. Entonces, dos, digamos, balanzas o dos contrapesos que están allí. Uno, el tema político, hablando a veces cosas que no son tan pro mercado, pero por otro lado mandando un mensaje muy sólido desde el punto de vista fiscal, diciendo: yo voy a repagar mi deuda, yo voy a repagar mi déficit, voy a tener un déficit más bajo que el que tuvo incluso el gobierno Duque. Y eso los inversionistas lo están creyendo. Cuando ustedes miran la inversión extranjera directa hacia Colombia el año pasado, por parte de los extranjeros llegaron el año pasado a Colombia 11.300 millones de dólares. Una cifra que ustedes no veían por allá desde el 2015. Inversión directa, esto es inversión en compañías, inversión en empresas que usted no entra y sale, sino que está creyendo en el país, inversión estructural de largo plazo. Y abajo lo que ustedes ven es la inversión de portafolio. El extranjero también diciendo: yo quiero venir a comprarme a Colombia acciones, bonos del gobierno colombiano, números que uno no veía por allá desde el 2017. Entonces, el extranjero, como si nada hubiera pasado, siguió comprando Colombia, y no comprando ni siquiera a los niveles que va a comprar los últimos años, sino que más, mucho más. Mientras que el colombiano, que ustedes lo ven arriba, pero ahora del lado derecho, la inversión extranjera directa de colombianos en el exterior, el colombiano que se fue preocupado para Miami, dijo: uy, en el 2021 saqué 380 millones de dólares, en el 2022 sacó el doble, porque estaba muy preocupado de que el país iba a cambiar, que nos íbamos a convertir en Venezuela o en Cuba, y los flujos del colombiano se fueron o fueron muy altos. Básicamente la traducción de estos slides que ustedes ven aquí es que el colombiano muy preocupado al salir corriendo, y el extranjero muy tranquilo comprándonos todo a borbotones porque le parecía que estábamos regalados, súper baratos, con dólar a 5.000, le parecíamos divinos y nos compró el año pasado como locos. Entonces, pues los flujos han venido llegando.
Esta presentación yo la hacía también en Barranquilla y les decía, les contaba esta historia y me decían, David, pero es que eso es trampa porque esto es hasta el 2022, en el 2023 es diferente porque el gobierno se radicalizó, ha mandado un mensaje un poco más fuerte. Y yo les decía, pues por suerte les trajo aquí el 2023, enero a mayo. Ahora ni siquiera ustedes encuentran que el inversionista extranjero tiene máximos desde el 2015, sino que ahora está en máximos desde el 2014. Uno no veía la cifra de inversión extranjera directa en Colombia como la que se está viendo en este momento, por allá desde hace 9, 10 años. Inversión de portafolio sí se está contrayendo, nada loco. Esta cifra ya la vivimos por allá en el 2020, en el 2019. Y el colombiano, que yo les dije, se fue para Miami muy preocupado el año pasado, dijo, yo le iba embarrando, sacando todos mis pesos, cambiándolos a dólares a la tasa que me cambiara, y este año está sacando la mitad. ¿Sí? Volvió a decir, oiga, yo estaba tal vez viendo un escenario en el cual vi humo por la ventana y me boté por la ventana y cuando caí me di cuenta que era un cigarrillo que se estaban fumando y no se estaba incendiando el edificio. ¿Sí? Básicamente ese es como el mensaje que nosotros estamos mandando. Número uno, hay un tema político que está preocupando mucho o que ha preocupado mucho, sí, que nos cambió la prima de riesgo, que nos cambió los niveles de percepción frente a los inversionistas, pero el inversionista de afuera sigue muy consciente que las cosas no están cambiando sustancialmente y nos sigue metiendo plata como locos, nos sigue comprando como locos, niveles que uno no veía en los últimos 9, 8 años, y el colombiano también nos está dando cuenta de eso. Para el sector construcción, nosotros les trajimos aquí un par de gráficas, sencillamente pues para ambientar la discusión que ya les tenía, y es básicamente el sector, por supuesto, está atravesando por un proceso de moderación, de desaceleración económica. Las tasas de interés, ustedes las ven aquí arriba, del Banco de la República, subieron con mucha fuerza, del 2 al 13%, más de 1.100 puntos básicos, y eso está afectando los costos de construcción de vivienda bis y de vivienda no bis. Entonces eso, por supuesto, hace que el sector esté mucho más lento. Y las licencias de construcción, también lo ven ustedes aquí, fíjense en los promedios, después de un 2020, 2021, 2022, muy positivos para el sector, pues claramente hoy por hoy se están moderando significativamente. Entonces usted tiene como sector varios retos. Número uno, tasas de interés que están bastante altas, pero como les decía, lo bueno es que se nos viene un proceso de caída de las tasas de interés. Número dos, usted tiene un proceso como el que ya discutíamos. Que sí que recibe muchas tasas y eventualmente pues puede paliar un poco los efectos de deterioración en el sector constructor. Entonces, este paréntesis que yo tal vez debería haberlo mencionado cuando hablamos de actividad, pero aquí para anclar un poco y atar un poco esos puntos que teníamos sobre la mesa. Finalmente, para cerrar el tema del dólar, yo les decía, número uno, el tema de los flujos está llegando. Número dos, el tema de que Colombia está mandando un mensaje fiscal. Número tres, y con esto termino, Colombia se ve muy rara frente a la región de América Latina. La línea roja es Colombia, todos los demás espaguetis que ustedes ven ahí son las demás monedas de América Latina. Todas empiezan el 31 de diciembre del 2021 a valer 100 y desde ese momento, 31 de diciembre del 2021 a hoy, todas las líneas que ustedes ven allí se están en territorio negativo. ¿Eso qué quiere decir? Se están apreciando las monedas de América Latina. No importa si usted es Brasil, México, Chile o Perú, todas están ganando, no importa si usted en todos los países tiene gobiernos de izquierda, todas las monedas están ganando y de hecho México fue la mejor moneda del mundo el año pasado, a pesar de que tiene un gobierno de izquierda y que eventualmente se va a reelegir otros 6 años a partir del 2024. No, eso al mercado no le importó y ha dicho, yo compro México todo lo que me puedan vender. Colombia es la única línea que se ve rara frente a esos comportamientos y hoy por hoy Colombia todavía se sigue depreciando. Sigue siendo una moneda que ya no se está depreciando el 25%, como lo vivíamos al 5.100 por allá en noviembre, pero se está depreciando todavía 2, 3% y estamos a 4.100, 4.200 pesos en esos momentos. Dato clave aquí, si Colombia se comportara como nuestros amigos peruanos, hoy por hoy el peso colombiano debería estar a 3.800. Si Colombia se comportara como nuestros amigos brasileños, hoy deberíamos estar a 3.640. Si fuésemos los chilenos, estaríamos a 3.560 y si fuéramos México, no deberíamos estar sino otros 1.000 pesos más abajo y estar operándonos por los lados de 3.200, 3.300 pesos.
Entonces, básicamente, el tercer mensaje con el cual nosotros estamos construyendo nuestra historia del dólar es: Colombia tiene flujos importantes, Colombia está mandando un mensaje fiscal sólido, Colombia se ve muy rara todavía frente a la región. Antes se veía extremadamente raro, éramos un perro a cuadros cuando estábamos a 5.100. Toda la región estaba ganando y Colombia estaba perdiendo el 30%. Hoy por hoy ya no nos estamos perdiendo el 30, estamos perdiendo el 2, pero todavía la región sigue ganando y creemos nosotros que eso debería ser suficiente motivo para registrar una apreciación adicional. El punto clave aquí, por supuesto, es lo que sucede con el gobierno, o el tema político más bien, en donde lo que nosotros hemos venido diciendo es: si Colombia se ve rara frente a la región, a pesar de que llegan flujos, a pesar de que el inversionista está confiando, pues tiene que ver el argumento detrás de eso con un tema político. Y lo que estamos nosotros contándole a nuestros clientes es que el tema político, si bien claramente uno sigue teniendo grandes incógnitas, se ha venido despejando recientemente. ¿Por qué? Porque cuando arrancó este gobierno, ustedes lo ven aquí en el Senado, uno decía: me preocupa un poco, porque si el gobierno quiere pasar un proyecto va a tener las mayorías. Tenía 75 senadores de los 108 disponibles. Y en Cámara de Representantes de los 186 tenía 140. Tenía una aplanadora. Entonces usted decía: si el gobierno quiere cambiar el andamiaje político-económico, pues en el Congreso va a contar casi que con un cheque en blanco. Eso ha venido cambiando. Ustedes han visto las discusiones recientes. Y hoy por hoy lo que uno puede decir es que ese gobierno que tenía en el Senado 75 senadores, hoy por hoy puede tener más bien 50, que es menos de la mitad. Y en la Cámara de Representantes, que también teníamos una historia en la cual el gobierno tenía 140, hoy por hoy puede tener un número cercano a la mitad. Muy, muy estrecha esa mayoría que podría lograr en la Cámara de Representantes. Entonces, básicamente, el andamiaje político no estaba realmente fracturado, se siguen respetando las instituciones, acá hay un proceso de discusión democrática que va a seguir operando y que creemos nosotros permite también al inversionista de afuera decir: señores, ustedes no son Cuba, ustedes no son Venezuela, ustedes no son Argentina, se respetan las instituciones. Lo que está pasando con las reformas es un claro ejemplo de eso, lo que está pasando con el balance de pesos y contrapesos en Fiscalía, en Procuraduría, con los jueces, con los medios de comunicación, es un claro ejemplo de eso. Y al final uno dice: pues eso es un argumento también adicional para pensar que la tasa de cambio no puede estar tan diferente a lo que tienen nuestros demás pares de la región. Y el gobierno le dice: no, señores, es que si usted no me pasa a mí en el Congreso estas reformas, yo las apruebo en las calles. Y a nosotros sí que nos da trabajo pensar eso. Porque si usted dice, o esa propuesta se la lanza usted, Juan Manuel Santos, en octubre de 2010, una año por los lados de los puntos completos a cierre del 2024 más abajo. Eso a grandes rasgos era la historia que les queríamos contar en términos económicos. Creo que me tardé 15 minutos más. Disculpas allí por eso. Solamente acabar pues, señalando que dándonos un poquito de las palmaditas en la espalda, la Alianza ha sido reconocida por la Bolsa de Valores, por Portafolio y por Fedesarrollo como una de las mejores áreas de investigaciones económicas. Y bueno, que este galardón pues sea también el argumento para que nos crean y sigan confiando en nosotros. Con eso pues termino y muchas gracias por el tiempo el día de hoy. Yo te quiero preguntar, gracias David, gracias por la información. Yo te quiero preguntar, porque digamos una de nuestras preocupaciones grandes también es pues el salario mínimo y cómo podrá ser el incremento que haya con este gobierno, que pues porque la mano de obra para nosotros tiene un peso súper importante en nuestros presupuestos. ¿Qué proyecciones tienen ustedes teniendo en cuenta cómo hemos cerrado los últimos 2 años que han sido pues unos porcentajes demasiado altos? Demasiado altos. No, Clarena, ¿verdad? Sí, señor. Sí,
No, Clarena, pues mira, yo creo que es una preocupación que hace mucho sentido, porque pues claramente buena parte de los costos pues tiene que ver con el tema de la mano de obra. Esa y la reforma laboral sobre la cual si quieres también podemos hablar un poquito. Pero sobre el Ujú. salario mínimo, básicamente lo que nosotros te diríamos es, si nosotros nos imaginamos una inflación cerrando por los lados del 8%, pensando en que tenemos un poquito más de sesgo arriba por el tema del fenómeno del niño, lo que puede suceder con combustibles, 8%, normalmente a ese 8% tú le tienes que sumar los puntos de productividad, que más o menos debería ser un 2,5, un 3%, que es la negociación también que se da allí con los sindicatos. Entonces estaríamos hablando de un salario mínimo por los lados del 11,5%. Creemos nosotros que a pesar de que uno tenga un gobierno aquí, que, bueno, una ministra de Trabajo que fue sindicalista y que entiende que esto genera mucho rédito político, también creemos que hay un ministro de Hacienda que es consciente que esto genera unas presiones inflacionarias que no son menores y que si ellos ya están embarcados en incrementar los precios de la gasolina, pues no pueden, digamos, dar dádivas y crecimientos muy por encima del salario mínimo. Entonces, yo creo que algo por ese estilo puede ser algo por los lados del 11-12% si se cumple nuestra expectativa de inflación. Si tú crees más en la del consenso del mercado, que es un 9, y le sumas esos 3 puntos adicionales, entonces deberías estar manejando un escenario entre el 12 y el 13%, algo por ese lado. Entonces yo te diría que algo entre el 11 y el 13, pensando en nuestro punto alianza y el punto del mercado, el del consenso del mercado. Algo por ese lado. David, una pregunta. Pues el precio del costo al productor está incluido el precio de la mano de obra más el precio de los materiales, ¿cierto? ¿Es la pregunta? Sí, Sí, sí. sí. En precios al productor, básicamente lo que uno está mirando, cuando yo le mostraba esa gráfica que se está devolviendo, no, allí usted no cuenta mano de obra, sino básicamente es como los costos De de los los insumos, pues. materiales, por ejemplo, en el caso de ustedes, materiales de construcción, cemento, bueno, ese tipo de cosas. Aquí uno no encuentra, la mano de obra, digamos, está por fuera de ese costo, porque al final pues uno tendría que sumarle a este IPP, precios al productor, pues un 12%, 15% que ha venido subiendo los salarios cada uno de los años. Básicamente en ese precios al productor no se cuenta, es más que todo un tema de insumos, materiales, que va afrontando cada uno de los productores o como agentes en la economía. O sea que para pensar en cuánto pueden subir los costos nuestros, debe ir por un lado los costos al productor, más por otro lado los costos de la mano de obra Claro. por el incremento que pensamos que se puede dar. Exacto, ustedes deberían pensar digamos, en dividirlos. Uno, que son como esos costos fijos, mano de obra y que ustedes ya tienen que pagar. Y lo otro que son los costos, digamos, variables, que son estos costos de, no sé, el precio del petróleo pasa de 70 a $100 por barril. Ah, bueno, eso generó que el cemento, que se mueve en buques, pues ya no me cobren 100, cualquier cosa estoy diciendo, sino me cobren 120 porque el costo de transportarlo o de moverlo es más costoso. Entonces son costos que van variando dependiendo de la situación macro a nivel global y a nivel local. Y son unos fijos y otros sí que son constantes. Pues gracias. Sí, David, una pregunta. Nosotros tenemos, digamos, nuestros proyectos están para ser entregados en el 2025, 2026. Entonces nosotros no solo tenemos que pensar en cómo puede ser la economía del próximo año, sino los años venideros, o sea, un reto mayor. Sí, ¿Cómo crees tú que sea pues, lo ideal de pues uno mira, Clara, que yo pensar? aquí tengo muy buenas noticias y les voy a contar aquí una infidencia. Yo he estado con varias constructoras en estos últimos 2 meses que solamente me han hecho ir solamente para contarles esta historia. Y es la siguiente. Me han llevado a hablar con sus comerciales, a capacitar a los comerciales para que los comerciales cuando reciban a un potencial cliente que va y pregunta por el proyecto que van a entregar en el 25 o en el 26 o en el 24, cualquier número más adelante de este 2023, cuente esta historia. Y es, señor comprador, hoy por hoy usted de pronto no le calza los números porque usted dice, si yo saco un crédito hipotecario para comprar a 100 millones, pues hoy le están cobrando el 13% o el 16% de la tasa hipotecaria, pero como las tasas están bajando, como las tasas van a bajar en los próximos 18 meses, pues eventualmente cuando usted venga otra vez a la sala de ventas a tomar su hipotecario, efectivamente a firmar, usted no va a encontrar el 16 o el 15 o el 14, sino que va a encontrar el 8 o el 7%. Entonces, los comerciales los capacitamos un poco con todo este cuento macroeconómico, diciéndoles es que la inflación se va a caer, las tasas se van a caer,
para que convenzan a los potenciales clientes de esta historia, y es, hoy de pronto usted no le calza, o no le hace el cierre financiero, o el banco le dice no le presto lo suficiente, o lo que sea, pero ojo que en unos meses, cuando las tasas se den la vuelta y caigan con mucha fuerza, sí le va a calzar, sí le va a machar el negocio, sí va a tener unas tasas de interés mucho más convenientes, y eventualmente pues le va a funcionar ese negocio. Entonces, todo eso pues para contarte la historia, pero básicamente nos imaginamos que las tasas del 2025, si nada extraordinario ocurre, si el gobierno pues no sale con alguna locura, que eso no lo podemos garantizar, pues las tasas deberían estar en niveles históricos, ¿no? 4, 5 o 6%, pero no es el 3% de hoy, y la inflación no debería estar al 13%, que es el nivel más alto desde el 99, sino que debería estar al 5 o 4%. Entonces, un escenario macro mucho más estable, mucho más de acuerdo al mediano plazo que uno está acostumbrado a vivir en Colombia. Sí, pero algo de pronto de lo que decías y que me parece importante como aclarar es, ¿crees pues que las cosas, digamos como que los precios de nosotros vayan a bajar? Por ejemplo, nosotros tuvimos una alza impresionante en los costos de materiales, pero lo que proyectemos sea con fundamento en estos últimos precios, con unos incrementos, pero no pensando que nos van a bajar. Sí, sí, Clara, tal cual pues lo que uno No. está viendo es que la inflación o los precios al productor pues están al 0%, ¿sí? Ya no te van a subir más, es como básicamente el mensaje. No vas a ver precios a la mitad como los teníamos hace un año, sino que se te van a quedar así. Entonces, uno lo puede leer como de las dos maneras. Uno puede leer lo negativo y decir, oiga, ¿cómo así que es que los precios, si antes pagaba 100, ya me quedé en 200? Lo malo, pero lo bueno es que ya no te van a pasar de 200 a 300, ¿sí? Entonces ya se te van a quedar ahí, o por lo menos los vemos estables los próximos meses, y sobre esos nuevos precios es que uno debería hacer presupuestos y empezar pues a manejar la operabilidad de la firma. Ya con unos precios que si bien suben, tal vez, pero no van a subir como subieron con tanta fuerza en los últimos meses. De pronto lo importado sí por el cambio del dólar. Lo importado, allí digamos que se da el fenómeno positivo, y es que el dólar, hoy tú tienes dólar a 4.200 y hace un año tenías dólar a 4.130. Entonces, básicamente el dólar hoy por hoy versus hace un año está igual. Si eso se sigue materializando, pues tú lo que vas a tener es que los importados van a estar iguales o más baratos que lo que lo tenías hace algunos meses cuando lo tenías el dólar a 5.000. Entonces, allí las noticias son incluso más positivas que para lo que te decía por el lado de precios al productor, porque el dólar sí se te ha devuelto con mucha fuerza. Y si sigue cayendo como es la expectativa nuestra, incluso uno puede ver recortes en esos precios de los importados, no sé, acero o algo por el estilo que uno traiga de afuera, pues eventualmente pues ya te lo van a cambiar a 3.800, a 3.900 y no a los 4.900 o a 4.600 de principios de este 2023. Sí, perfecto. Sí, no, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta y si no, no usamos más de tu tiempo. Y de verdad que David, muchas gracias y Rafa también por apoyarnos para que esta reunión se diera demasiado valiosa. No, Sí, ¿qué tal? A David, ustedes también, muchas gracias. nos mandan qué pena esta presentación. Sí, por supuesto, yo se las mando con Rafa para que se las Gracias, puedan hombre. compartir y ustedes la tengan. Y bueno, no, pues no siendo más, entonces, pues muchas gracias por el espacio y bueno, esperaremos Gracias, entonces Gracias. nos gustaría Muy de bien. pronto poder tenerte con el equipo comercial porque se ha sido una inquietud del tema de cómo, o sea, que no parezca que engañamos a los clientes porque nosotros siempre les hacíamos el preaprobado, pero ahora donde vayan a sacar un preaprobado nadie, pues no es tan fácil cumplir los requisitos, pero que las vendedoras puedan tener como herramientas y sí, pues como herramientas de ventas, que es que no está tan fácil Exacto, exacto. capturar Pues al no, Clara, mercado. si quieres, con Rafa lo coordinamos y hacemos Cuadramos. una reunión. Pues con Rafa estamos pensando incluso en hacer una ronda y otra vez volverlos a visitar. Entonces podríamos cuadrar un espacio presencial tal vez más adelante, pero sí, De por verdad que supuesto, muy nosotros. valioso, de verdad que muy valioso y pronto. Entonces, Rafa, te estaremos comunicando a ver cuándo cuadramos esa reunión con el equipo comercial, que lo Sí, necesitamos. Sí, lo bueno, miramos, Muchas claro que sí. gracias, Con Rafa. David siempre es un gusto trabajar porque esa claridad es muy importante y hace las cosas muy, muy fáciles de entender. sí, sí. Entonces, claro, estamos pendientes y muchas gracias a todos también y a David obviamente por ese tiempo y por esta disposición. Muchas gracias. Gracias. Muchas Perfecto. gracias.